Bueno, para aquí, un poco para aquí, así, sí, sí, ahí. Bueno, ¿alguna vez os ha pasado de meter la GoPro en el agua y que de repente os empieza a cambiar el modo solo? ¿O os habéis planteado como una vez dentro del agua cómo cambiar los distintos modos o configuraciones que tengáis? Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de cómo usar GoPro en el agua. Aparte de cómo la luz y los colores se ven afectados dentro del agua y distintas configuraciones y modos de ajustar ProTune para usarla en ese medio. Así que, si os interesa este tema, os invito a quedaros a ver este vídeo. Bueno, primero de todo, para que no nos pase esto del cambio de modo, lo que podemos hacer es bloquear la pantalla de GoPro. ¿Qué se hace? Una vez encendida GoPro, deslizando la pantalla hacia abajo, vemos en Preferencias, al lado hay como un simbolito de un candado. Si lo pulsamos, queda la pantalla bloqueada. Luego vemos que no podemos hacer nada a la pantalla por mucho que le demos. Para desbloquearlo, lo que tenemos que hacer es volver a deslizar hacia abajo y volver a pulsar en el candado. Y luego pensarás, bueno, muy bien, tengo la pantalla bloqueada y lo único que tengo libre son los botones de modo y el botón de disparador. Solo puedo cambiar en el modo de fotografía, secuencia o vídeo y darle a empezar o parar. Pues bien, hay un modo de acceder a los presets que tienes en cada grupo. Lo que tienes que hacer es darle a modo y una vez que estés en el modo que te interesa, pulsas el botón de modo y a continuación el de obturador. Y te sale un menú en la pantalla de delantera en el que tú, pulsando el botón de modo, puedes deslizarte por los presets que tengas preconfigurados y dándole al botón de obturador eliges ese preset. Con lo cual no te hace falta en ningún momento la pantalla táctil para cambiar entre los distintos ajustes que tengas configurados en tu cámara. Entonces, una vez asegurado cómo bloquear nuestra pantalla y cómo cambiar de modo dentro del agua y elegir los distintos ajustes, lo que tenemos que tener claro es qué ajustes configurar para usar en el agua. Pues para ello voy a hablar a continuación de cómo se comporta la luz en el agua y luego de unos pequeños ajustes y consejos de ProTune para que tú mismo puedas configurar la cámara a tu gusto a la hora de grabar en el agua. Vamos con la luz en el agua. Bueno, primero de todo hay que saber que el agua actúa como un filtro que hace que la luz se comporte de distinto modo que en la superficie. A partir de los 3 metros empieza a haber una progresiva pérdida de colores que empieza por los tonos cálidos como rojo, naranja, amarillo, verde, luego continuando por los azules, violeta, hasta el final desaparecer por completo lo que es la luz visible. Aparte que tenemos otras contrariedades como puede ser las partículas en suspensión, la suciedad y la visión más turbia que tenemos debajo del agua. Esta progresiva pérdida de colores también se traduce en una progresiva pérdida de luz. Eso afecta mucho a GoPro porque aunque tiene una abertura de f2.8, el sensor no deja de ser un sensor tremendamente pequeño. Sin embargo, tenemos 3 formas de contrastar esta pérdida de luz. Mediante ajustes en cámara, como puede ser el balance de blancos, jugar con la ISO y demás que iremos viendo, usar filtros correctores o iluminación artificial. Este vídeo va orientado a lo que es grabar con GoPro en pocas profundidades, pero sin embargo creo que está bien conocer todos estos factores que pueden influir por si a alguno de vosotros os interesa utilizar la GoPro a más profundidad. La luz visible va de 380 a 750 nanómetros. Cada color tiene una longitud de onda y el agua va absorbiendo desde las más largas, que son los rojos, para ir progresivamente hacia los naranjas, amarillos, verdes, como os dije, hasta las ondas más cortas, que son las azules, las verdes, y llega a un punto que desaparece la luz. Pues bien, para empezar a contrarrestar esa pérdida de luz, tenemos los filtros. Tenemos principalmente filtros rojos y magentas. De 0 a 3 metros no nos hace falta ningún tipo de filtro. Es a partir de 3 metros cuando empezamos a necesitar filtros para suplir esa pérdida de rojos. En cuanto a la profundidad, pues de 3 a 7 metros más o menos, a 10, podemos usar unos filtros rojos claros que están dedicados a aguas azules, que son tropicales, cristalinas, agua de mar en general. Y luego tenemos los filtros magentas que son usados para aguas verdes, que son típicas de pantanos, ríos, etc. Para más profundidad tendríamos otros filtros rojos más oscuros todavía. Hay que tener en cuenta que los filtros, aparte de corregir la entrada de las ondas de la luz, lo que hace es que tengamos pérdida de luz, en concreto de unos 2 a 3 pasos de luz, más o menos, depende del filtro y de la situación. Para compensar esa pérdida de luz, podemos hacer ajustes en cámara, como por ejemplo subir la ISO. Hay que tener en cuenta que, como tengo dicho en otros vídeos, cuanto más subamos la ISO, más ruido crearemos la imagen, más puntitos de estos de ruido electrónico que se llama, se formarán si estamos forzando demasiado el ISO y más en una cámara como GoPro.
Y también podemos ajustar el valor de exposición, el VE. Hay que tener en cuenta que, al igual que pasa en paisaje con la perspectiva monoférica, que vamos viendo cómo hay una pérdida de colores a la distancia, no solo influye en el agua la profundidad a la que estemos, sino la distancia a la que estemos grabando, sea hacia abajo o hacia adelante. También habrá una pérdida progresiva de luz y de color. Es decir, si yo tengo bien enfocado o tengo bien ajustado mi balance de blancos, mi filtro, mi luz, para grabar algo que tengo cerca, si quiero grabar algo que está, por ejemplo, a 10 metros hacia adelante o hacia abajo, también va a sufrir esa pérdida de luz y de colores por la distancia. También hay que tener en cuenta que si estamos usando un filtro y de repente hay un cambio en la temperatura de la luz, como puede ser usar luz artificial, tendremos o que quitar el filtro o ajustar el balance de blancos para compensar ese cambio de temperatura en la luz. Para ello, a poca profundidad podemos usarlo perfectamente en automático o en nativo, debería funcionar bastante bien. Bueno, el balance de blancos. El balance de blancos cobra una especial importancia, aunque es importante siempre, cobra una especial importancia en el agua por estas limitaciones o restricciones que sufre la luz a través del agua. No sé si os ha pasado alguna vez que veis fotos o vídeos con un tono como tirando a rojizo o tirando a azulado. Esos son desajustes en el balance de blancos, aunque bueno, pueden ser jugar con colores, pero normalmente son desajustes en balance de blancos. Tenemos la escala del balance de blancos, que aquí, por ejemplo, en GoPro va desde 2300 a 6500. La parte neutra, el sol de mediodía, la luz blanca por excelencia, son 5500 grados Kelvin más o menos. Si os fijáis en GoPro, si vais a la escala, la parte cálida son los 2300, 3000 y pico, todo lo que está debajo de 5500 es luz cálida. Y por encima de 5500 es luz fría. Entonces, si probáis a mover la escala, veis que si la movéis hacia abajo, se pone en azul. Y si la movéis hacia arriba, se pone en rojo. Entonces me diréis, ¿pero no me estás diciendo que los 2300, 3000 tal es la luz cálida y a partir de 5500 para arriba es la luz fría? Pues eso se debe a que nosotros, para medir la luz del exterior, ponemos un punto medio, una temperatura media. Digamos que ahora estamos en el sol de mediodía, pues la temperatura de la luz es 5500. Entonces, si ajustamos la cámara a 5500, los blancos saldrán blancos, no habrá ni tendencia cálida ni tendencia fría. Entonces, si nosotros tenemos un punto medio de 5500 y bajamos nuestro balance de blancos por debajo, ¿qué va a pasar? Que nosotros le estamos dando a la cámara como neutro un valor cálido, por ejemplo 2300. Entonces la cámara va a pensar que 2300 es el punto medio y todo lo que vaya por encima, que reciba la cámara, lo va a percibir como más frío de lo que sería neutro, entonces por eso va a salir azul. Y lo mismo al revés. Si tenemos 5500 de luz en el ambiente, la luz neutra, y le ponemos a la cámara, pues no, son 6500 lo que yo creo que es, y realmente está por debajo, pues como nosotros le marcamos un punto neutro más alto, más frío de lo que realmente es, la luz que va a llegar, la cámara lo va a interpretar como más cálido, como que está por debajo del punto neutro, entonces se nos va a ver rojiza la imagen. Entonces, lo que se trata de lograr con el balance de blancos es que en la cámara, en la imagen, se representen los colores de la misma manera que nosotros los estamos viendo en realidad. Va relacionado con si estamos debajo del agua usando un filtro, que ya os digo que lo que solemos hacer normalmente, que es nadar por la superficie, hasta a partir de 3 metros no notamos pérdida en los colores, pero me refiero a si estáis más profundos, si ya notáis efectivamente pérdida de colores y tenéis un filtro rojo. Pues bien, puede llegar un momento que queráis usar luz artificial, como sea un flash o un LED. Normalmente estas luces son de temperatura neutra, o sea, los 5500. Entonces, ¿qué pasa si nosotros encendemos una luz o usamos un flash de temperatura neutra, 5500, en el agua? Que de repente todo lo que estemos iluminando pierde ese tono azulado y recupera su color original. Entonces, si nosotros estamos con un filtro en la cámara o estamos con el balance de blancos ajustado para compensar esa pérdida de luces rojas, de repente, al tener una luz normal otra vez de nuevo, como si estuviéramos a la luz del sol, se va a desajustar todo y vamos a tener imágenes rojas, se va a volver todo rojo. Entonces, lo que hay que hacer en esta situación es o quitar el filtro si podemos, o ajustar el balance de blancos, que o llevamos los presets preparados o no podremos. Entonces, una tercera situación sería poner un filtro azul a la linterna o que la linterna echara luz azul para compensar con nuestro balance de blancos o con nuestro filtro rojo. Es un poco rollo, pero se trata de conseguir una temperatura neutra para poder captar los colores reales. Bueno, entonces recapitulando,
Dijimos que a una profundidad normal no nos hace falta llevar ningún tipo de filtro ni ningún ajuste especial. Podemos dejar el balance de blancos en automático y bueno, arriesgarnos a esas pequeñas variaciones de colores que se producen a veces, o utilizar el ajuste nativo de GoPro y ajustarlo en postproducción. ¿Y de lo que hablamos? Pues tenemos esas tres maneras de compensar. Tenemos los filtros para compensar según la profundidad a la que estemos, filtros rojos para aguas azules, filtros magentas para aguas verdes. Tenemos ajustar el balance de blancos para compensar esa luz más azulada del agua, o la iluminación artificial cuando la iluminación es neutra. Y son los tres factores con los que tenemos que jugar y combinar para conseguir los colores reales debajo del agua. Bueno, y por último, los ajustes propios de GoPro. Hay que tener en cuenta que en el agua, aunque estemos en el agua y tengamos Hyper Smooth, la vibración y los movimientos también afectan. Entonces no se trata de ir nadando y mover la cámara para todos lados. Hay que tener un agarre firme. Tengo visto gente con una especie de agarre que va con las dos manos y va GoPro en medio, que puede estar bien. Y también con aletas o con cinturones de peso para mantener el cuerpo estable. Pero bueno, lo dicho, mantener la cámara firme y estable igual, aunque estemos en el agua. Con respecto a los ajustes de fotografía, yo usaría en todo momento, si es posible, la fotografía en RAW, porque a la hora de editarla nos va a dar muchas más posibilidades para cambiar errores en el balance de blancos, en colores, luz, que no en JPG. Si editamos una fotografía, la misma fotografía en JPG y en RAW, vemos que vamos a lograr muchos mejores resultados editando una foto RAW por la cantidad de información que tiene que la foto en JPG. En cuanto a la resolución, pues yo sinceramente pondría 4K en todo momento, porque como tienes un campo que no tienes controlado, no sabes en qué momento vas a tener algo interesante para grabar. Entonces, si con una imagen en 4K siempre vas a poder hacer recortes o reencuadres en la imagen. En cuanto a los frames por segundo, si bien dije en otro vídeo que en 24 frames por segundo conseguimos la óptima, entre comillas, porque depende del uso que le vayas a dar, la óptima calidad de imagen, en el agua casi es mejor poner 4K y 60 frames, porque ante posibles movimientos rápidos de peces, siempre tenemos la posibilidad de ralentizar un poco la acción al tener 60 frames. Entonces, si grabamos por ejemplo un vídeo de 4 segundos, de repente nos encontramos con un vídeo que podemos ralentizar hasta 8 si nuestras secuencias de 30 frames. En cuanto al ángulo, la verdad es que estuve viendo y aunque tenemos Super View que abarca un montón y luego tenemos lineal que en teoría coge una imagen correcta, pues me fijé que produce distorsiones en los bordes. Entonces casi mejor para mí, luego depende del gusto de cada uno, para mí es mejor poner en wide, da una imagen más agradable a la vista y no perdemos amplitud en la imagen. Bueno, y ahora los ajustes de ProTune que yo modificaría. Para empezar, la tasa de bits la pondría en alta siempre, para conseguir la mayor cantidad de información posible para cada frame de mi vídeo. La compensación del valor de exposición, aunque suele estar bien en 0,0, yo pondría a menos 0,5 o a menos 1 para evitar ciertos reflejos de cuando la luz cae. Se produce como unos reflejos en la piel, en los objetos, que hace que quede quemada esa imagen, que se vea demasiado blanca, que perdía información. Entonces, con una pequeña ajuste en el valor de exposición, se corrige eso. Bueno, el balance de blancos, con todo el petardo que os di antes con otra charla, que es simplemente para conocimiento, en el uso normal que vamos a dar nos va a valer perfectamente en automático. Lo que pasa es que en automático puede haber variaciones dependiendo de la luz y con los cambios de luz que hay, puede haber cambios en los colores. Entonces, aunque funciona muy bien, realmente lo probé y se ve guay, tenemos también como alternativa el modo nativo, que es como un modo neutro que luego podemos ajustar en postproducción. Pero bueno, si no lo queréis ajustar, como os dije, el ajuste, si queréis tener una referencia neutra, podéis llevar algo blanco, apuntar a él y tomar eso como blanco como referencia para postproducción. Si no lo queréis ajustar, en automático va perfectamente. Luego tenemos la ISO, que bueno, la mínima como siempre en 100, y luego en ISO máxima, que normalmente para ir al agua iremos cuando tengamos un buen día, que esté iluminado, que el agua no esté revuelta, para tener la mejor calidad de luz posible, pues podemos dejarla en 800, 400, debería ser suficiente para evitar que suba mucho y tener ruido. En cuanto a la nitidez, pues esto depende si la vais a querer mejorar en postproducción, en algún programa como Premiere,
o si la vais a dejar sin tocar. Si la vais a dejar sin tocar podéis ponerla en alta, y si no, pues os recomiendo ponerla en media o baja, porque si le ponéis alta y luego si la queréis dar a mayores hace un efecto un poco raro. El color un poco lo mismo, el color GoPro, como ya os tengo dicho en otras ocasiones, a mí me gusta esos contrastes, esos colores así intensos que crea GoPro, pero si queréis luego retocarlo en edición, es mejor poner el color plano para tener más margen de maniobra a la hora de ajustar los colores, porque los colores que saca GoPro están tan forzados que a la hora de querer ajustarlos es muy complicado. Una cosa que me fijé que era un poco peñazo en el agua es tener el protector de pantalla. Aunque gaste más batería, casi es preferible dejarlo, o sea, si os vais a preferencias, vais a pantalla táctil y veis ahí el protector de pantalla, pues poner que no se apague, para poder estar continuamente viendo la referencia de lo que estáis grabando en la pantalla. Si no tenéis que ir dar al botón para que se encienda, entonces yo en el agua veo útil dejarlo puesto que no se apague nunca. El problema de esto es que nos va a hacer que va a gastar más batería, pero podemos compensarlo con otras cosas, por ejemplo como el wireless, que en principio no deberíamos necesitarlo debajo del agua. Entonces podemos ir a preferencias, conexiones y desactivarlo ahí. Y bueno, una última cosa que os recomendaría, que la verdad que no sé por qué me ha pasado, porque suelo tenerla bastante limpia, limpio las juntas, suelo asegurarme bien de que esté bien cerrada, pues resulta que grabando este vídeo me entró agua dentro de GoPro, o sea, no dentro de la condensación, sino agua dentro propio de la batería, se me fastidió la batería y me entró agua también en la tarjeta de memoria. La cámara la sequé, sigue funcionando, pero llamé a GoPro y me dijeron que la garantía no cubre eso. Tengo GoPro Plus y me comentaron que había que pagar una cantidad para la sustitución de la cámara. Entonces, bueno, ya tenía pensado hacer un vídeo de GoPro Plus, pero sobre los descuentos que hay, las ventajas, pero añadiré también este tema. Esto lo cuento porque, bueno, en teoría la cámara es resistente al agua, pero que tengáis en cuenta que igual es bueno ponerle una carcasa pese a todo, porque nunca sabéis si por cualquier error os puede entrar alguna gota de agua. En este caso a mí parece que está aguantando, pero nunca no sabéis si os va a fallar en algún momento. Entonces, para curarse en salud, casi es mejor usar una carcasa, os recomendaría. Y bueno, que voy a hacer el vídeo este de GoPro Plus, comentando un poco para qué vale y qué ofertas hay ahora mismo en la tienda, y el tema este de la cámara, a ver en qué queda al final. Y nada, que hasta aquí el vídeo, que os agradezco mucho que lo hayáis visto hasta el final. Espero que os sea útil. Cualquier duda o comentario que me queráis hacer lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Si os ha gustado, darle like, compartirlo para que este canal se extienda a más gente. Si no estás suscrito y te gustan estos temas de GoPro, vídeo, fotografía, edición y demás, te agradecería que consideraras suscribirte para ayudarme a crecer un poquillo, que nos extendamos un poquito más. Así que sin más, me despido. Un saludo. Poner cargas a la GoPro por si acaso. Y hasta luego.